Queridos hermanos, qué gusto saludarles una ocasión más en su espacio Creciendo en la Palabra. Hemos llegado a la lección número 9, herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Y para nosotros es un gusto saludarles desde la Ciudad de México, agradeciendo que semana tras semana nos acompañen en este espacio. Gracias por acompañarnos. Y vamos a memorizar juntos las enseñanzas de Josué y no solamente memorizarlos, sino también aplicarlos en nuestra vida, porque durante estas últimas 8 lecciones, y esta la 9, nos han llevado a tomar decisiones para vida eterna. Y entonces les invitamos para que se queden con nosotros y vamos a comenzar. Y primero quiero dar la bienvenida a los pastores que nos acompañan en esta ocasión, al pastor Jaciel Mendoza, al pastor Elmer Casango. Pastores, bienvenidos, qué gusto saludarles. Pastor Elmer, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios y feliz de poder acompañarles una vez más. Quiero aprovechar esta oportunidad para dar un saludo especial a nuestros hermanos a través, alrededor del territorio nacional. Sabemos que de diferentes estados nos acompañan y esperamos que este programa resulte en bendición para ustedes. Muchas gracias, Pastor Elmer. Pastor Jaciel, también bienvenido. Gracias, Pastor. Igual contentos de poder estar aquí compartiendo la lección de Escuela Sabática y anhelamos que los hermanos que nos están viendo de Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, incluso otro continente, puedan resultar bendecidos con este repaso. Amén. Gracias, Pastor Jaciel. Pues hermanos, reciban saludos desde la Ciudad de México, desde las oficinas de la Asociación Metropolitana. Bueno, vamos a entrar para presentar los 3 temas de esta lección número 9 y van a aparecer en su pantalla. El primero es la tierra prometida, la tierra como un regalo y la tierra restaurada. Son los 3 temas, así que les invitamos para que en los siguientes minutos nos acompañen en este espacio y en el cuadro de comentarios también nos escriban desde dónde nos sintonizan, también su percepción de la lección, de tal manera que esta lección pueda ser de gran bendición para nuestra vida espiritual. Pastores, ha llegado el momento para orar. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios y entonces daremos inicio. Oramos. Nuestro Dios, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Que al estudiar esta lección y al poder compartir estos comentarios con nuestros hermanos, maestros de Escuela Sabática, permite Dios que lo que se pueda externar pueda ser de gran bendición, de tal manera que nos ayudes, Dios, a seguir preparándonos para el reino de los cielos. Anhelamos vivir contigo por la eternidad y por eso, Señor, pedimos que al estudiar tu palabra, usted nos guíe en este repaso. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos entonces a una pausa y en la pausa usted va a poder visualizar el versículo de memoria que se encuentra en Zacarías 9:12 y dice: vuelvan a la fortaleza ustedes, presos de esperanza, hoy les anuncio que les restauraré todo al doble. Ese es el versículo de memoria. Regresamos en Creciendo en la Palabra. Estamos de vuelta. Muy bien, ya memorizó el versículo, así que le invito para que lo aprenda y lo pueda compartir entonces con su clase de Escuela Sabática. En esta primera parte que tiene que ver la tierra prometida, podemos notar que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Podemos leer en los primeros capítulos, en especial en el primer capítulo del Génesis, en el versículo número 1, dice que Dios creó, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esa tierra que Dios creó, en el versículo número 22, Dios podemos leer que bendijo a todos los animales y les dio una indicación: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Incluso podemos leer en el versículo número 26, cuando crea Dios al ser humano: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice el versículo siguiente que Dios los bendijo y les dio una tarea: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios es el dueño de todo. Entonces podemos notar que al hablar de la tierra, y vamos a introducir en esa parte, pastores, en el Edén, Dios se ha mostrado como el dueño. Pero cuando avanzamos con el tiempo, ahorita regresamos, ustedes van a regresar al Edén, pero cuando regresamos con Abraham, Dios le promete la tierra.
¿Cómo está ese asunto? ¿Es o no es el dueño o quién es el administrador o cómo está ahí el asunto? Adelante, Pastor Herbert. Esa es una muy buena pregunta y yo creo que podríamos reformularla. ¿Por qué Dios habla de una tierra prometida si no es que a Él ya le pertenece todo, no? Hemos de entender que la relación entre Dios y su creación se desarrolla en el contexto del pacto. El pacto bíblico nos ayuda a entender cómo funciona la relación entre Dios y su creación. Como bien mencionó Pastor, en Génesis 1 y 2, Dios crea toda la tierra. Así que toda la tierra, no solo el jardín del Edén, toda la tierra era buena en gran manera. Pero Dios decide, en su soberana voluntad, escoger una zona geográfica, delimitar un espacio para que allí se desarrolle la relación del Creador con sus criaturas. En otras palabras, Él pudo haber escogido cualquier otro lugar, pero escogió ese lugar, el huerto, el Edén, y allí plantó un huerto y allí puso al hombre. Allí se iba a desarrollar la relación entre Dios y su creación. Cuando el hombre falla, esa relación de pacto se rompe. Y la relación también que había entre Dios y el hombre representada o manifestada en esa zona geográfica también se pierde. De una forma simbólica, el hombre tiene que salir del huerto del Edén porque ya no puede estar en comunión con Dios debido a su pecado. Claro. Cuando más adelante entonces el Señor le promete a Abraham una tierra prometida, lo que está diciendo es, ese pacto, esa relación que se quebrantó, que se perdió, quiero restaurarla. Así que yo escojo nuevamente una zona geográfica, un lugar determinado para que allí se desarrolle la historia del pacto. Así que sí, Dios es dueño de todo lo que existe. Él fue el creador del cielo y de la tierra. Pero cuando hablamos de la tierra prometida se debe de entender en el contexto del pacto. Dios escoge un lugar determinado, una zona geográfica, para que allí se desarrolle su plan. Su plan de redención, todo lo que tiene que ver con el pacto. Me llama la atención un poquito porque viene a mi mente unas lecciones pasadas donde hablábamos que en el monte de Sinar, cuando hacen la Torre de Babel, el ser humano quiere gobernar, quiere sentirse y querían llegar al cielo, pero después aparecen en el siguiente capítulo a un hombre que Dios elige porque a través de él quiere bendecirle y en este caso es Abraham, Pastor Jaciel. Sí. La Biblia dice que Dios establece una promesa, ¿no? Y es que vemos a un Dios de planeación, ¿verdad? Porque al fundar el Edén hay una planeación en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y como bien menciona el pastor, la Biblia lo dice, al ser expulsados del jardín del Edén, Dios no se queda con los brazos cruzados. Vemos a un Dios que planifica, y esa planeación tiene que ver con una promesa. La primera que fue que Jesús vendría, ¿verdad? Por primera vez. Y la otra promesa que le da a los patriarcas es que iban a recibir una tierra prometida, una tierra donde iba a fluir leche y miel, y entonces en Génesis capítulo 12 y 13 viene esa promesa. El primero es Abraham, el padre, el patriarca principal, el padre de la fe, incluso la Biblia lo menciona como el padre de la fe, y es en ese contexto, pastores y hermanos, que Dios le dice a Abraham, prepárate, ¿verdad? Porque tú serás básicamente el heredero, ¿no? Y te llevaré a una tierra, o llevaré a tu descendencia a una tierra donde fluye leche y miel. En otras palabras, lo descompuesto por la humanidad, Dios lo repara. Lo que el ser humano fracturó, Dios como médico lo sana, lo restaura. Y es esa tierra prometida la que nos indica que la presencia de Dios no solamente iba a estar en su momento en el Edén, sino que también quiere que esa presencia permanezca hasta llegar a esa tierra prometida, que viene siendo una representación del Edén, ¿no? La tierra prometida, porque de alguna forma tiene que ver con un lugar fijo, un lugar establecido a donde van a llegar Abraham, Isaac, Jacob y todo el pueblo de Israel para establecerse en un lugar fijo y ahí estar también la presencia de Dios con ellos. Podemos notar en esta parte, queridos hermanos, que cuando Dios llama a Abraham, el Señor lo saca de Ur de los Caldeos y lo llama a la tierra de Canaán y él la recibe por fe, porque él llega por fe, realmente no le pertenecía ni a Abraham, y Dios le dice, ahí lo podemos leer en el capítulo número 12, y haré de ti una gran nación y te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Abraham hizo algo para poder recibir esta promesa? Tuvo fe. Es lo único que la Biblia menciona, ¿no? En Génesis capítulo 16, y Abraham creyó al Señor y el Señor se lo tomó por justicia. Y yo creo que eso tiene mucha trascendencia para la vida espiritual de los cristianos hoy, porque como bien menciona, pastor, Abraham recibe esa promesa o alcanza esa promesa por fe. Dios es, sin embargo, quien hace la promesa. No se nos dice mucho acerca de cómo estaba Abraham viviendo en Ur de los Caldeos, no sabemos si le estaba yendo bien o si le estaba yendo mal, pero el Señor, al prometerle una tierra, básicamente le estaba diciendo, te he escogido para desarrollar en ti, en tu descendencia, en tu familia, mi plan de redención. Entonces, es una elección que el Señor hace, no porque Abraham fuese mejor que los demás, simple y sencillamente Dios lo escoge para que allí se desarrolle su plan. De la misma forma, repito, podía haber escogido cualquier otro territorio, pero escogió Canaán porque en su conocimiento divino, él vio que allí se podía desarrollar plenamente el plan de salvación. Entonces, para nosotros hoy, eso puede implicar que en ocasiones el plan de Dios pareciese no ser tan bueno como el nuestro. Porque, repito, posiblemente Abraham estaba desarrollando bien allí donde vivía, pero aceptar el llamado del Señor, más que buscar el éxito a corto plazo en lo que nosotros pensamos, apunta en realidad a desarrollar el plan del Señor a largo plazo, la vida eterna. Y es allí donde podríamos o deberíamos seguir el ejemplo de Abraham, someternos al Señor cuando Él nos llama a realizar su voluntad y bueno, ver los resultados. Claro. Y agregar que la promesa le fue dado al padre, Abraham, ¿no? El padre de la fe, pero el padre recalcó esa promesa con su hijo y se fue de descendencia en descendencia. Entonces, esto nos enseña también que la confianza en Dios se transmite a nuestra descendencia, y es por eso que el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, van siguiendo esa promesa. Algunos no la sabían, otros la escucharon en algún momento, quizá otros la tenían un poquito más presente, pero la promesa ya estaba. Claro. Y eso me recuerda, nos ayuda a entender que Dios cumple sus promesas. Todo lo que Él dice se cumple en su debido tiempo, en su debido momento, pero si hay algo que requiere de nosotros es que tengamos esa fe metida. Amén. Qué maravilloso poder entender esto. Y en esta primera parte estamos poniendo el marco, porque estamos hablando de Josué, y ahorita vamos a regresar a Josué cuando llegan a Canaán, porque a Abraham se le entregó un regalo que lo recibió por fe, y Dios le dijo, mira, a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y incluso en el capítulo 15, versículo 5 de Génesis, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En ese escenario, en Canaán, se van a poder visualizar los milagros poderosos cuando Dios nos llama, cuando Dios utiliza a su pueblo, en este caso el pueblo de Israel. Incluso Dios le dice a Abraham, mira, Abraham, vas a morir. Y después de 400 años van a regresar tus descendientes a esta tierra, dice en el versículo número 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Era un regalo. Ellos no estaban haciendo absolutamente nada. Abraham no había hecho nada, ni méritos tenía, porque si leemos bien su historia, por méritos tampoco recibía. Pero Dios, el dueño de la tierra, quería y había llamado a Abraham para que a través de Abraham, el pueblo de Israel, sus descendientes, pudieran ser una gran bendición para todos los pueblos que estaban alrededor, o los que vivían allí en Canaán. En la siguiente sección vamos a abordar la tierra de Canaán como un regalo, y vamos a ir en el contexto con Josué para ver cómo y qué hicieron para tomar este regalo. Así que vamos a una pausa y le invitamos para que se quede con nosotros en Creciendo en la Palabra. Le invitamos para que en el cuadro de comentarios nos haga su percepción de esta lección, y entonces estamos listos para regresar. Estás en Creciendo en la Palabra.
Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos de vuelta en esta segunda parte de la lección de la escuela sabática. Gracias por acompañarnos y gracias también por sus comentarios. Gracias por sus comentarios, por su percepción que tiene de la lección y le invitamos para que siga compartiendo en el chat lo que está aprendiendo, sus comentarios, aportaciones también, porque son muy importantes que podamos tener una retroalimentación de ello y así seguir avanzando en el estudio de la lección de la escuela sabática. Abordemos, esta siguiente parte es la tierra como un regalo. Ya hablamos de Abraham. Abraham recibió la tierra prometida. Adán y Eva vivieron en una tierra en el jardín del Edén. Dios como un dueño, pero Dios siempre estando al control de todo. Y Abraham recibe la tierra entonces como un regalo, algo que no merece, solamente es un regalo de parte de Dios. Y cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le dio toda la certeza, y podemos leerlo en el capítulo 23, que Él iba a estar con ellos. Porque en el capítulo 23, versículo 20 dice: «He aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado». En el versículo número 23, «Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir». En el versículo número 27, «Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra». Esas son las palabras que el Señor le dijo a Moisés y Moisés la repitió al pueblo. Y llega el momento en que tienen que tomar Canaán, la tierra prometida, la tierra que sí se había anunciado, la tierra que fluye leche y miel. Y la pregunta sería, pastores, cuando leemos en el capítulo 13 de Jueces, ¿qué desafíos encontró el pueblo de Israel? Por supuesto, ellos llegan a una tierra que no está desolada, a un territorio que ya tiene dueño, pues va a haber un conflicto. Pero la historia de Israel no es solamente historia de dos pueblos, es también una historia con profundo significado teológico. Ya dijimos que la tierra prometida se entiende en el contexto del pacto. Dios escoge un lugar determinado para desarrollar allí su plan de redención. Así como escoge un pueblo, escoge un día, también escoge una tierra, un lugar determinado. Satanás, el enemigo de Dios, muy bien sabía eso. Por esa razón, cuando el pueblo de Israel se acerca a la tierra prometida, ya era un hecho que iban a encontrar oposición. Satanás sabía muy bien que la entrada de Israel a ese territorio formaba parte del plan de Dios, y permitirle a Dios desarrollar su plan, bueno, entorpecía los de él. Así que iba a haber oposición, tanto en el sentido natural, es decir, no quiero que me quiten mi territorio, lo voy a defender, como en el sentido espiritual, no quiero que Dios desarrolle sus planes, así que voy a intentar estropearlos. Por eso, aunque era una tierra que el Señor les estaba regalando, iban a encontrar oposición. Porque, naturalmente, repito, el enemigo de Dios no deseaba que se desarrollara el plan divino. Y eso es lo que encuentran los israelitas, oposición. Pero a pesar de ello, como contaban con la guía de Dios, como era el plan del Señor, pues Él estaba abriendo el camino, Él estaba abriendo las puertas, y eso es interesante. No era el deseo de Israel, o el propósito de Israel, o la iniciativa del pueblo conquistar esa tierra.
fue designio de Dios, así que era Dios el encargado de abrir las puertas y permitir la conquista del territorio. Sí, la Biblia dice en Levítico capítulo 20, 22, que si el pueblo no aceptaba las condiciones divinas, Dios mismo se utiliza de manera figurativa, ¿no? Iba a vomitar al pueblo, ¿verdad? Y más adelante también ahí, por ejemplo, en Deuteronomio, se dice que si ellos eran infieles a Dios, también corría la posibilidad de que iban a vivir en exilio, ¿no? Así que este regalo, como se ha mencionado, este don de la tierra prometida, tenía también implicaciones. El pueblo tenía que ser fiel al pacto, el pueblo tenía que vivir en el pacto, cerca de Dios, en una relación bien profunda con Dios, porque no era un derecho. La tierra prometida no era un derecho, sino era un privilegio que el Señor les estaba otorgando, siempre y cuando el pueblo se mantuviese fiel, cumpliendo con la parte que al pueblo le tocaba, y entonces Dios iba a abrir las puertas, como lo hemos estado estudiando lecciones atrás, ¿no? El Señor iba conquistando territorios por su gracia, por su poder, pero el pueblo necesitaba confiar en Dios. El tener una tierra es sinónimo de libertad y ellos tenían que tomar la posesión que Dios les estaba dando y no solamente tomar posesión, sino también cumplir con las responsabilidades. Imagínate, ellos eran los mayordomos, eran mayordomos del regalo de Dios. Y aquí haciendo una pausa en esto, fíjense, Dios nos da el privilegio, nos da regalos en nuestra vida con el propósito que a través de esos regalos podamos bendecir a otros, podamos ayudar a otros, podamos ser fieles mayordomos. Bueno, son regalos de Dios. Hay que echar mano de esos regalos y ponerlos al servicio de nuestro Dios. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel, conquistó Canaán. Conquistó Canaán y en el capítulo 13 de Josué, podemos notar allí algunos asuntos. Dice el versículo número 1, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos, todos los de los geruseos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Conecrón. El versículo número 6, todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta el Mirrefotmaim, todos los sidonios. Y el versículo 7, reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Quedaba mucho por conquistar, pero era Dios quien estaba dando la victoria, era Dios el que les estaba dando este regalo y ellos tenían que cumplir entonces con ese regalo de Dios. Yo creo que vale la pena también preguntarnos ¿para qué les estaba dando Dios esta tierra? Si es un regalo, ¿con qué propósito el Señor les estaba dando este regalo? En ese sentido, hemos de recordar lo que el Señor le dijo a Abraham, te bendeciré, haré de ti una gran nación y serán benditas a través de ti todas las familias de la tierra. En el libro de Deuteronomio, cuando el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida, el Señor da una serie de indicaciones que tienen que ver con su estilo de vida. La conclusión es, cuando los demás vean cómo funciona, ¿no? La situación aquí en el pueblo, cómo es tu diario vivir, se van a sorprender y van a decir, ¿qué Dios como el de ellos? La intención del Señor era, por lo tanto, no meramente que el pueblo llegara a un lugar bonito y se quedara allí cómodo, sin mayor implicaciones, no. El Señor deseaba bendecir al pueblo, establecerlos bien, de manera que ellos sirvieran como instrumentos de bendición a las demás naciones. Era un regalo para que también ellos pudieran dar ese mismo regalo a los demás. En ese sentido es que entendemos que la tierra prometida era un regalo. Vaya, se trata de gracia. Recibo algo que no merezco y eso mismo puedo compartirlo con los demás. Dentro de ese contexto, ¿no?, de los propósitos, ¿con qué propósito Dios provee esa tierra prometida? Recuerdo una frase en la Universidad de Montemorelos que nos enseñaban y es, mientras eres un instrumento de transformación, eres transformado, ¿no? Y esa frase la podemos aplicar aquí porque uno de los propósitos también era la legislación del jubileo, que era que Dios estableció ese plan para que hubiese igualdad, ¿no? Cada 7 años se dejaba descansar la tierra
y a los menos afortunados, a los que tenían menos, los pobres, ¿verdad? Se les proveía del alimento que en ese año, en ese séptimo año se proporcionaba para que todos pudieran gozar de las bendiciones de una manera equitativa, equilibrada. Y cada 50 años, bueno, estos eran los años sabáticos, ¿no? Pero el jubileo cada 50 años tenían la oportunidad de poder hacer descansar la tierra y también participar con libertad al esclavo, ¿no? Darle la libertad que tenía en su momento para que el pueblo pudiese contemplar que dentro del pueblo de Dios no hay rangos. Nadie es mayor, nadie es menor, todos son hijos de Dios y todos merecen de la misma forma el amor y la gracia de Cristo Jesús. Entonces, dentro de las enseñanzas es entender que Dios es un Dios que nos provee salvación para todos y aún incluyendo el extranjero. Amén. Porque todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Qué maravilloso. ¿Pasó? ¿Quieres comentar algo? No. Muy bien. Qué maravilloso esta lección, hermanos, porque ese Dios que da regalos, que llamó a su pueblo, que llamó a Israel, que llamó a Abraham para bendición, Él nos ha llamado también para poder disfrutar de sus regalos, de sus bendiciones, para poder bendecir a otros. Y ya se abordó un poco acerca del jubileo. Tenía un propósito, ayudar, el que se entendiera que Dios es el dueño, nosotros somos los administradores y nuestro deber es ayudar a aquel que lo necesita, a quien lo necesita. Y queridos hermanos, al terminar esta segunda sección, la tierra como un regalo, piensa, ¿qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha regalado Dios? ¿Qué te ha dado que puedes tú compartirlo con alguien más? Dios dice 2 de Corintios capítulo 1, que Dios nos bendice para que podamos también bendecir a otros, o nos permite que pasemos por tribulación para poder bendecir a otros, ayudar a otros, consolar a otros. Bueno, lo que Dios te haya dado, ocúpalo para bendición de aquel que está a tu alrededor. Y entonces, con esto en mente, vamos a una pausa y regresamos en Creciendo la Palabra porque vamos a llegar a la tercera sección que lleva como título La Tierra Restaurada. Así que quédate con nosotros, ya volvemos a Creciendo en la Palabra. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado, 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Gracias por continuar con nosotros en Creciendo la Palabra. Estamos en la última sección, estamos en la última parte de esta lección número 9. Y ahora el título es La Tierra Restaurada. Lamentablemente ese pueblo de Israel que tuvo la oportunidad de recibir esta tierra prometida como se le dio a Abraham, tuvieron un exilio. Lamentablemente fueron infieles al pacto, desaprovecharon el regalo, fueron excluidos de la tierra prometida y durante 70 años estuvieron en un exilio en Babilonia. Y conocemos la historia del pueblo de Israel,
Y lamentablemente cuando el pueblo de Israel pierde o deja de cumplir el pacto, sufre las consecuencias, Y podemos notar, pastores, podemos notar en la historia del pueblo de Israel que vivió un exilio, pero cuando ellos se arrepintieron, cuando ellos buscaron a Dios, incluso podemos leer en el capítulo 9 de Daniel, que Daniel pide arrepentimiento, Dios ya tenía anticipado que ellos saldrían de ese lugar, en este caso Babilonia, y regresarían al exilio, a la tierra prometida. Cumplimiento, Dios siempre es fiel, Dios siempre es bueno. Interesante porque aunque fue una promesa, no se cumplió. En el sentido de regresar a la tierra prometida no era solo volver a esa zona geográfica, sino rehacerse como el pueblo de Dios. Lo que implicaba también la restauración del templo y retomar lo que era antes, ¿no? Pero todas esas promesas que tenían que ver con la gloria futura de Israel no se lograron cumplir. El pueblo nuevamente falló, conocemos el desarrollo de la historia y esas promesas como que quedan en el limbo, en el vacío, no se sabe qué va a pasar con ellas. En el Nuevo Testamento, Jesús precisamente es quien nos ayuda a entender cómo y cuándo se cumplen estas promesas. De hecho, este principio aplica para todas las promesas que no tuvieron cumplimiento en el Antiguo Testamento. Nosotros vamos a notar al leer el Nuevo Testamento que estas promesas tienen un cumplimiento primero, una primera fase de cumplimiento literal y local en la persona de Jesús. Así como el pueblo debía regresar a la tierra prometida para morar con Dios de nuevo, en el Nuevo Testamento es Dios quien viene en Cristo Jesús para morar con la humanidad. Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Un cumplimiento literal y local. Pero Jesús no se queda aquí para siempre. Él asciende de nuevo al cielo. ¿Qué pasa ahora con la promesa? Cuando el cristianismo comienza a desarrollarse, allí vemos una segunda fase del cumplimiento, pero esta vez espiritual y universal. Ahora no es necesario ir a Jerusalén para encontrarnos con el Señor. Ahora, donde sea que los cristianos estén y profesen su fe en Cristo Jesús, se sabe que el Espíritu Santo está con ellos. Pero no se queda allí. La Biblia asegura que en el futuro tendremos el cumplimiento pleno de la promesa de una forma literal y universal cuando el Señor literalmente haga descender la nueva Jerusalén, restaure la tierra y ahora sí se cumple la promesa. Así que aunque en el Antiguo Testamento no se cumple en su totalidad y parece que queda en el limbo, que queda en el vacío, no se sabe qué va a ocurrir, el Nuevo Testamento nos arroja luz y en ese sentido es que entendemos también nosotros como cristianos la expresión de la tierra prometida, como el cumplimiento de esa promesa desde el Antiguo Testamento. No es que el Señor esté haciendo otra promesa, que falló la primera, así que está buscando una alternativa. No, sigue siendo el plan original de Dios, bendecir a todas las familias de la tierra, pero quien puede cumplir verdaderamente con esos requisitos era Cristo Jesús. Él era el único que podía cumplirlo, así que a través de su ministerio es que los demás alcanzaremos el cumplimiento pleno de la promesa. Amén. Esta promesa nos pone a pensar qué tenemos que hacer nosotros para que eso sea una realidad de nuestra vida también, ¿no? Porque Dios pide algo de sus hijos, lo pidió en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, y lo sigue pidiendo hoy, ¿verdad? Y creo que tiene que ver con, lo mencionó el pueblo de Israel, después de ir al exilio, hubo arrepentimiento y confesión. Cuando el pueblo se arrepintió de todo corazón, dice la Biblia, el Señor en Jeremías 24 dice, los voy a volver a traer al lugar donde tienen que estar, ¿no? Entonces, vemos constantemente un pueblo arrepentido, un pueblo que busca esa reconciliación con Dios después del exilio. Y después, cuando viene Jesús, también vemos rechazo, pero también vemos cercanía. Un pueblo también, un grupo de personas que buscan ese acercamiento con Dios, ¿verdad? Un arrepentimiento total. Y lo mismo pasa en nuestros tiempos. Hoy no vemos a Cristo físicamente, pero podemos sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestro día y sabemos que vamos hacia esa dirección de poseer la tierra prometida. Hoy estamos como peregrinos en este mundo,
Pero el anhelo que tenemos los cristianos, los hijos de Dios, los que confiamos en su promesa, es que vamos a ir a ese mundo que Dios está preparando en Juan 14, el 1 al 3, ahí lo dice, ¿verdad? Un lugar mejor, un lugar lleno de esperanza, y el cual los adventistas aspiramos a estar muy pronto en esa tierra prometida. Así que creo que tiene que ver con esa preparación espiritual en nuestras vidas, recordando que las promesas de Dios se han cumplido en el pasado, se están cumpliendo en el presente y se cumplirán en la segunda venida de Cristo Jesús también. Muy bien, esto es lo maravilloso de la Sagrada Escritura. En el día viernes de nuestro estudio dice, en la Biblia se llama a la herencia de los bienaventurados una patria. Allí el pastor divino conduce a su rebaño a los manantiales de aguas vivas. El árbol de la vida da su fruto cada mes y las hojas del árbol son para la utilidad de las naciones. Allí hay corrientes que emanan eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan sus sombras sobre los senderos preparados para... Allí las vastas planicies se alternan con bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En esas pacíficas llanuras, al borde de esas corrientes vivas, el pueblo de Dios, que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar. Esa tierra prometida, esa tierra restaurada, la nueva Jerusalén, y después es instalada en esta tierra, será donde viviremos, donde estaremos con el Señor y veremos ese regalo, veremos a ese Dios que es el dueño de todo, veremos a ese Dios que ha cuidado de nosotros. Pastores, estamos llegando al final de la lección. Pastor Elmer, ¿qué mensaje le daría usted a los maestros de la escuela sabática que están viendo este repaso, que tienen que señalar, enfatizar en su clase de escuela sabática? Yo creo que lo que podemos señalar cuando nos toque dar el repaso de la lección es el hecho de que la promesa es una, entrar en la tierra prometida. No son muchas promesas, es una. El Señor está cumpliendo esa promesa. Nuestra meta, por lo tanto, nuestra mirada no debe estar en que Dios cumpla nuestros caprichos humanos aquí en la tierra. Esta no es nuestra tierra. Estamos de paso, somos viajeros, errantes, estamos atravesando el desierto. Nuestro destino final, la tierra prometida, viene en el futuro. No centremos nuestra mirada en las cosas de este mundo, más bien miremos hacia arriba donde está Cristo Jesús preparando lugar para cada uno de nosotros. Amén, amén. Pastor Jaciel, ¿qué mensaje le daría a nuestros hermanos que nos están viendo en este momento, que tienen que vivir, adquirir de lo que hemos aprendido para que lo puedan aplicar en su vida diaria, Pastor Jaciel? Gracias, pastor. Pues recordarle a mis hermanos que aunque vivimos en un mundo de pecado, la lección lo enfatiza, ¿verdad? Hemos salido de ese jardín del Edén y ahora la humanidad vivimos manchados de ese pecado. Pues quiero recordarles, mis hermanos, que a pesar de todo eso hay esperanza. El pueblo de Israel vivió en esperanza porque estuvieron seguros de que la presencia de Dios estuvo con ellos. Y hoy lo que yo quisiera decirle a ustedes, hermanos, es mantengan la seguridad de que si la presencia de Dios está en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en tu vida, tendrás la seguridad de que avanzarás por puerto seguro. Y además de eso, añadir que debemos prepararnos, porque no solamente estamos en esta tierra para disfrutar momentáneamente de los placeres de esta vida, sino realmente el propósito final es que esa presencia permanente en este mundo pueda alcanzarnos cuando Cristo venga en las nubes de los cielos para poder estar por toda la eternidad con Cristo Jesús para nunca más separarnos de Él. Que esa sea nuestra promesa, pastor, y la podamos compartir también con la gente allá afuera que necesita escuchar este mensaje de salvación. Muchas gracias, Pastor Jaciel. Pastor Elmer, muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Han sido muy, muy alentadores y muy beneficiosos para este repaso de la lección número 9. Y queridos hermanos, me encanta, y lo subrayé en mi lección, en el día jueves al final dice el cumplimiento definitivo de la promesa divina del reposo, la abundancia y el bienestar en la tierra tendrá lugar en la tierra nueva, liberada del pecado y sus consecuencias. En ese sentido, nuestra esperanza como cristianos se basa en la promesa del regreso de Cristo,
quien establecerá su reino eterno en la tierra, hecha nueva tras un periodo de 1000 años en el cielo. Este es el cumplimiento final de todas las promesas acerca de la tierra. Viviremos con nuestro Dios. Así que mantenga su esperanza en el Señor, reconozca que Dios es el dueño, reconozca que Él nos ha dado regalos, reconozca que nosotros somos mayordomos, pero sobre todo reconozca que muy pronto viviremos en esa tierra restaurada con Cristo por toda la eternidad. Les agradecemos su atención, gracias por acompañarnos en esta lección número 9 y le invitamos para que la siguiente semana en la lección número 10, el verdadero Josué, nos acompañe aquí en su espacio Creciendo en la Palabra. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.